Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de poesía. Parece que no tenemos poetas y hay poetas en esta isla y gente con muchas inquietudes. Hoy vamos a hablar con Félix Viñas, el autor de esta obra, de la palabra poesía. Bueno, brevemente, es como la portada de un libro que él nos va a contar dónde adquirirlo y un poco de qué va, cosas como el despertar. Creo que va a salir esa palabra a lo largo de la entrevista. Hablaremos también de otras obras que Félix ha ido produciendo y algunas que ya han visto a la luz y otras que la verán. Y también hablar un poco de quién en estos días hace poesía, ¿no? La verdad que a mí me genera algo de curiosidad. Sin más dilación pasamos a hablar con Félix Viñas. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bien, vamos allá a hablar directamente de la palabra poesía porque es la publicación que ahora mismo tienes en el horno, por decirlo, y que lo vas a sacar. Cuéntanos un poco, cuéntanos qué es la palabra poesía. La palabra poesía está inspirada en el mismo verbo de las religiones, el logos, que se le llama, cuando la misma razón habla a través del lenguaje y nos expresa lo mismo que estamos diciendo que el lenguaje significa. Es decir, el significado puro de las cosas es la palabra poesía. Vale, me decías que esto tiene una unidad temática con otras obras tuyas y es el despertar. ¿Por qué? ¿Por qué te genera eso y qué es el despertar? Bueno, para que la gente que quiera, en este caso, indagar en el despertar. Sí, así es. El despertar es sencillamente quitarnos los filtros y ver las cosas tal y como son. El periodismo tiene algo que ver con el despertar, mucho que ver, porque el periodismo busca la objetividad. La objetividad de las cosas, es decir, no decir que son de una manera o de otra, digamos taxativamente, sino el decir que son tal y como son, el buscar el punto medio de las cosas, ese equilibrio de las cosas, que en teoría de la información, en el periodismo vemos que hay un equilibrio de la información. Ese equilibrio es parte de la visión del despertar, cuando uno ve el mundo tal y como es. Vale, pero también muchas veces el despertar también a veces en las personas es como en edad adulta o cuando incluso la sexualidad o otras cuestiones. No sé si también tiene que ver, ¿se tratan temas de estos en esos poemas? Sí, estos poemas tienen más una visión mística. Desde la misma poesía se ve la luz de la naturaleza, hay unos enamorados que aparecen de vez en cuando, que son los que buscan, los que ven lo invisible. Cuando nos enamoramos nos pasan cosas distintas, que nos cambian nuestra historia, que sentimos cosas diferentes. Claro. Esta capacidad de ver las cosas, de ver lo invisible de las cosas, es decir, de proponer un mundo nuevo, es decir, de ver las ideas tal cual son, sobre todo nos pasa también en la naturaleza, que cuando llegamos nos quedamos asombrados y no estamos acostumbrados a caminar entre los árboles, a ver todo eso. Eso tiene mucho que ver con el despertar. La parte psicológica también es muy importante, el autoconocimiento. Bien. Esto también aparece en los libros. ¿Y cuáles son las condiciones, las causas de ese despertar? Porque no sé si se analiza un poco, si la has pensado, has teorizado sobre ella. Completamente. Las creencias que tenemos y nuestros pensamientos limitantes son los que uno debe cruzar, como si fuera a cruzar un río, para encontrarse en la otra orilla el centellear de la luz. ¿Esto qué significa? Que cuando creemos, cuando analizamos nuestras creencias y nos observamos a nosotros mismos, la frase mágica es «conócete a ti mismo». Desde el oráculo de Delfos en Grecia, el conocerse a sí mismo es la clave de todo el gnosticismo, que es la filosofía que transluce en la palabra poesía y en toda la poesía del despertar. El gnosticismo es el interior de la religión cristiana y tiene muchísimo significado a través de la misma psicología y de la misma literatura, porque al final el verbo, que es palabra, es la misma literatura por la cual se expresan los pensamientos humanos. Vale, yo no sé si aquí qué influencias has tenido, no sé si tienes una influencia de los clásicos, no sé si por tu formación, ¿qué has hecho tú para llegar a indagar eso en ese sentido? Sí, para mí el artífice de la psicología en mis libros es Carl Gustav Jung, que es el padre de la psicología después de Freud, que lo contrapuso un poco en sus planteamientos. Jung es mucho más espiritual, ve el mundo, es un estudioso de la alquimia. La alquimia tiene una importancia enorme en los textos de los que hablo, en los textos, en mis poemas, porque se busca el oro trascendente. Y el poeta invita a los lectores a buscar ese oro trascendente
que a mí me encantó leer en los años postuniversitarios a Jung. ¿Qué estudiaste tú? Yo estudié periodismo. Y Antes ya decías, hablabas de periodismo. Sí, y al terminar periodismo me encantó la psicología, me encantó Jung, y fue Jung quien en sus lecturas, como escribía poesía, empecé a indagar en los libros de Jung, en la parte psicológica de los libros de Jung, qué ocurría en ese despertar. Jung y los alquimistas hablan del despertar. Ya veo, ¿eh? Hay todo un mundo detrás de ese despertar. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa, lees creo que tiene un fragmento que no es muy extenso, porque también en televisión las cosas muy largas son más complicadas. Sí. Si quieres, léelo, o como tú lo recitas, si quieres, luego no sé si ese probablemente sea tu cámara, y luego me explicas, porque también los poemas hay que explicarlos un poco. Sí. Léelo si quieres, o recítalo. Savia de la vida. En la música, en la música, en la música, en el compás silencioso de la piedra. En la misma piedra hay música, música que la piedra recuerda a quien la observa, presencia de la piedra avivando el aire. En el aire, en el aire, en el aire, recuerdo de los siglos, música, música, música de la memoria prehistórica en el presente. Suavidad del sol condensada en la milimétrica distancia con que la luz llega al aire de los siglos. En la lluvia, en la lluvia, en la lluvia. Lluvia en los atardeceres donde el sol aún luce, en el ritmo de su caer llamando a la vida. Lluvia en el amanecer cuando el sol aún aparece, en los suspiros de la lluvia. En el tiempo, en el tiempo, en el tiempo. En el tiempo guardando la eternidad en un abrazo, envuelto en la alegría de su imagen, recordando la luz de su presencia, en las barcas, en las barcas, en las barcas, en las barcas que atraviesan la eternidad, como rosas en los sueños vivo encuentro, en las miríadas, en las miríadas, en las miríadas, en las miríadas de estrellas llegando al lugar íntimo y abierto, como la pulpa del fruto, desde donde palpita la luz, singular telegrama, en la diáspora de la luz, en la diáspora, diáspora que es solo encuentro de la luz encontrándose en el mismo flujo del agua, sabiéndose y saludándose, en el recorrido del viaje, coincidiéndose en su trazo veloz e inmóvil, como una ciudad resplandeciente, en los ecos, en los ecos, en los ecos, en los ecos de la música de los lugares, direcciones hacia todas partes, en los ecos del horizonte siempre despierto, devolviéndole así a quien mira. Bueno, vaya por Dios. ¿Qué te hace inspirarte? ¿Qué es lo que uno podría sacar de conclusiones de...? En este poema, la palabra poesía tiene una peculiaridad, que hay unas afirmaciones muy positivas que ocurren en toda la poesía del despertar, para que el lector descubra la parte interna del despertar. En el principio, en el poema Es el mar, hay un no saber, un asombro de las cosas. Cuando llegamos a la palabra poesía, en este poema que se llama Savia de la vida, la savia de la vida es la misma luz que en esas formas llega al observador, al poeta, al indagador, al que busca, y descubre en la naturaleza las ideas eternas. Hay un cambio trascendente y radical en la palabra poesía, comienza con esas afirmaciones provenientes del poema del mar, y más o menos a la mitad del libro, después de un poema llamado Las escamas de los peces, surge de repente la palabra poesía, que es el logos que nos habla, y este poema viene después de unos poemas largos que se llama Savia de la vida, y es aquí donde ya aparece la eternidad, que formará parte, uno de los temas principales de los libros de la poesía del despertar. El despertar, decías, bueno, antes de empezar la entrevista hablábamos que también está muy vinculado con la autoayuda, con libros de autoayuda. El despertar tiene como mucha demanda en ese sentido. Sí, completamente, sí. En los libros de autoayuda nos dan muchos tips de esos, muchos consejos para hacer mejores cosas, para disfrutar más del tiempo, para poder conocernos a nosotros mismos en tareas que quizá no estábamos habituados,
para conocernos a nosotros mismos casi siempre nos tenemos que poner en una posición, en una tarea nueva para descubrirnos. El despertar tiene mucho que ver con la visión de los niños que están siempre jugando y no se sabe bien por qué ese juego, ese mirar es muy inocente, muy límpido y esa observación es casi, se rescata en la ciencia, en el observar empírico y ocurre que en el autoconocimiento, la autoayuda, porque son ambos similares. La autoayuda es una parte y el autoconocimiento, digamos, sería una parte un poco más profunda de la autoayuda, donde estos tips, estos consejos aparecen en la palabra poesía fijándose en estas ideas que son muy positivas. Las ideas positivas en la palabra poesía y en la poesía de despertar en general son estas afirmaciones positivas que aparecen en el texto dentro de una imagen y que luego nos va a recordar cosas de nosotros mismos. Madre mía. Vamos a ver, el caudal, no sé si la creatividad eres prolífico, porque además ya estás preparando otro que me decías que el poema es la red social. No sé si ahí como enganchas todo eso con un tema más actual, no sé si... Exactamente, sí. En el poema es la red social, lo que he intentado es la poesía del despertar tiene que ver con el autoconocimiento. En nuestra era, en este momento de revolución tecnológica, donde tenemos el móvil siempre cerca de nosotros, donde tenemos siempre el ordenador, necesitamos fijarnos más en nosotros para que nuestros sentidos no se diluyan entre tanta información, entre tantas propuestas tecnológicas. Por eso tiene tanta relación la poesía del despertar con la autoayuda, porque en la autoayuda también nos enseñan, y en el autoconocimiento, hábitos para la tecnología. En la poesía, el poema es la red social, lo que hago es hablar de algunas características de las redes sociales que nos han propuesto, casi sin que nos demos cuenta, que perdamos nuestra intimidad. Ahora, ya lo decía Andy Warhol en el año 85. Andy Warhol, el artista, decía en el futuro, cuando vio el ordenador, que le mostraron un ordenador y dijo, ¿qué piensa usted de este ordenador? Dijo, en el futuro, refiriéndose a nuestra época, todos serán famosos, todos tendrán 15 minutos de popularidad. Sí. Se refería a las redes sociales, era un visionario y acertó. Significa que como estamos tan expuestos, nos han pedido, casi sin que nos demos cuenta, que expongamos nuestra intimidad, que le sacamos fotos al desayuno, a la comida, que hagamos ciertos tipos de cosas y casi sin darnos cuenta estamos exponiendo nuestra intimidad que antes era sagrada. En psicología es un hecho completamente importantísimo porque no se debería éticamente pedirle a un ser humano que se desprenda de su intimidad sin saber las consecuencias. Cuando los famosos que hemos visto siempre en televisión nos cuentan qué les pasa, si los abruman con las cámaras, salen corriendo cuando se le invade la intimidad. Se le invade la intimidad, y todo eso. exacto, se quejan mucho y también se sabe, y ellos también lo han dicho, lo han contado, que su psicología cambia mucho, pues se sienten mucho más vulnerables a estar con los demás, tienen que protegerse mucho más. Esto conlleva una práctica en los hábitos, un aprendizaje para tratar con la tecnología. En el poema La Red Social trato de reflexionar sobre ello para llamarnos la atención, porque los medios de comunicación tienen esa responsabilidad de alarma pública cuando ocurren ciertos hechos que hay que analizar, que hay que comprender, como es natural. En las redes sociales se nos ha ido un poco de las manos, porque ya ha habido muchos periódicos que al comienzo, o hace unos años, lo trataban con gran honestidad y decían que muchos niños en colegios y en institutos sufrían mucho el estrés de que sus compañeros publicaran cosas de ellos sin pedirles permiso o que salieran noticias sobre ellos que ellos no controlaban. Y lo sufrían muchísimo y tenían shocks psicológicos. Hasta suicidios. Hasta suicidios y un montón de cosas que han pasado. Esto habría que valorarlo, yo lo reflexiono, porque creo que habría que valorarlo al punto que los padres estén muy atentos, sobre todo porque si ya eres adulto puedes más o menos elegir ser famoso o no, pero a las edades donde uno crece, donde uno está en proceso de crecimiento, sería muy aconsejable desde el punto de vista psicológico y personal, que nos importa mucho, no decirle a los jóvenes que entraran en la red social, sino que esperaran a una edad adulta a controlar la tecnología, es decir, a pedirle a la tecnología lo que ellos quieren, no en cambio ser expuestos a ella. La verdad que sí, es más o menos lo que... Sí. Vamos, estoy de acuerdo con ese punto de vista, porque las redes sociales sobre todo
esa intimidad, ¿no? Como la gente alegremente, a lo mejor son gente tímida y de repente en las redes sociales se exponen continuamente con todas unas consecuencias que puede tener. Hablando un poco de poesía, antes que ya no nos quedan muchos, sobre 5 minutos. ¿Cómo es? Porque lo que te estaba diciendo, eres prolífico. No sé, ¿cuándo empezaste a escribir? ¿Cuándo escribes? ¿Cómo te viene? No sé si tienes una dinámica ya obligada o como se dice, el duende, ¿no? Sí. Comenta un poco. Sí, comencé a escribir en el instituto. Realmente ya a los 9 años hice mi primer texto, pero en el instituto, después de a los 14 años, me interesó muchísimo la poesía y escribir. Y me gustó y practiqué la escritura. Fue en la universidad cuando realmente comencé con la poesía ya seriamente, leyendo a muchos poetas, interesándome por la poesía, investigando cómo se escribe poesía. Y fue desde esa época, el instituto y la universidad, cuando me he interesado y he escrito, me he introducido en el mundo de la literatura. En cuanto a mi modo de escribir, son ambas cosas. Yo tengo una dinámica muy clara de trabajo para escribir y es en esos momentos de escritura cuando se dice que viene esa inspiración. Que la inspiración te coja trabajando, Exacto, ¿no? Exacto. Completamente esa frase estoy muy de acuerdo porque ocurre de esa manera. Estamos tratando, primero preparamos el tema. Yo suelo preparar el tema cuando, por ejemplo, en el poema de la red social más claramente, porque hay datos muy precisos, yo me lo preparo, pero luego al escribir el poema, claro, surgen, digamos, esa inspiración, cosas nuevas que tienen que ver con la poesía y con el tema juntamente, y luego uno pues también se sorprende. La verdad que sí. En este caso, Félix, no sé si uno cuando escribe poesía, y más a esas prontas edades, que es lógico porque uno empieza a tener inquietudes ya pronto, no sé si uno se siente bicho raro o se siente como que no mucha gente es capaz, casi primero de leerlo y entenderlo, y luego segundo de hacerlo. No sé si te has visto tú como bicho raro o no. Hay una comunidad aquí en Lanzarote y no sabemos bien. Sí, yo sé de alguna gente que escribe poesía, pero no mucha gente, ¿no? Sí, como tuve la suerte de estudiar en Madrid, y en Madrid había un aula de literatura en el Colegio Mayor donde estaba, donde fueron poetas muy reconocidos, como Claudio Rodríguez, que es un poeta muy afamado y muy reconocido en España, y premios con su... ¿Qué colegio mayor era? El Colegio Mayor Empresa Pública. Empresa Pública. Que está justo al lado de Chaminá, de la zona... de esa zona universitaria. Bueno, es enorme, la universidad está llena de colegios. Metropolitano, zona Metropolitano. Justo, yo estoy en Madrid también, sí. Pues justo enfrente del metro metropolitano estaba el Colegio Mayor, está el Colegio Mayor Empresa Pública, que ahora no sé si ha cambiado de nomenclatura, pero creo que sí. Creo que ahora sí, tiene otro nombre, sí. Y ahí ya había un germen ahí entre... Ahí yo ya estaba escribiendo y hay varios alumnos que son poetas hoy día y que están publicados y han ganado premios, están publicados en las mejores editoriales, en Visor, la editorial Visor es muy conocida en poesía. Ajá. Bueno, hay muchas editoriales de poesía y estuve en ese colegio mayor y es ahí donde más me he involucrado, bueno, los años posteriores por mi cuenta, de forma autodidacta, bueno, leyendo como cada uno hace también en su casa, como lectores. Los lectores son grandes escritores cuando ya tienen el hábito, se ponen a ello, el escritor es un lector completo. Entonces, como estuve en mis años de formación afuera, en Madrid sobre todo. ¿Estudiaste en la Facultad de Periodismo? En la Facultad de Periodismo estuve... ¿De la Complutense? Estuve en la Universidad Asociada de Villaviciosa de Odón, en la Universidad Europea. O sea, que tiene que ver con la Complutense, pero no, es una universidad privada. No, porque te iba a decir, bueno, igual coincidimos, pero no... Entonces, bueno, igual eres más joven, o sea que tampoco no quiero ni hablar de edad, probablemente seas más joven. Sí. Pero sí, estuve en Villaviciosa de Odón, pero el colegio es universitario, tenía que ir hasta allí. Y luego, como me comentabas, en Lanzarote no he conocido todavía a muchos poetas, pero te comentaba un nombre, Daniela Martín Hidalgo, que es una traductora que vive en Madrid, que la he leído y he comprado su libro y me ha gustado bastante. Sí, que hay autores interesantes. Hay algunos autores aquí, sí. Bueno, Félix, nos hemos ido de tiempo, pero aquí, como decía Paco Umbral, tú has venido a hablar de tu libro. En este caso, retomamos la palabra poesía. Primero, si va a haber presentación oficial, y segundo, la gente dónde podrá adquirir el libro. Sí, la presentación de la palabra poesía ha tenido ya lugar el día 2 de octubre, el miércoles 2 de octubre, tuvo lugar en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, aquí en la avenida de Arrecife,
Y lo que ocurrió es que pensábamos todos que iba a llegar el libro y por una razón editorial... ¿Verdad? Porque tenemos esto, no Sí, tenemos el libro. Exacto, sí. Aquí tengo el poema del mar, pero no la palabra poesía, porque llegará y saldrá el día 25 de este mes, justo un mes después de lo que lo esperaba. Yo lo esperaba el 25 de septiembre, saldrá en imprenta para el 25 de octubre. Es probable que el día 28, 29 esté, digamos, publicado en todo Internet, en todas las redes, en todos los sitios, pero es probable que estos últimos días del mes ya esté... ¿Volverás a hacer una presentación con libros en mano o no? ¿O directamente van a las librerías y...? Sí, sí, voy a hacer un recital, dado que no estaba el libro ese día, se me ha ocurrido hacer un recital en la Sociedad Democracia el día 7 de noviembre. Entonces aprovecharé como segunda presentación en el recital, ya con los libros allí, por este retraso de un mes. Y casi me coincide con el poema en la red social, que no me han dado la fecha todavía, pero están a punto de dármela, y es muy probable que o bien sea la última semana de este mes o bien la primera de noviembre. Sí, vas a tener trabajo de presentación, vas a tener las 2 obras ahí. Y entiendo que va a estar en las principales librerías de la isla, ¿no? Sí, estará en la librería El Puente, la librería Diama, en la librería de Pasaje Espínola, estarán en todas las librerías de la isla, se pueden tanto pedir, estarán allí y también se pueden pedir, por si acaso cualquier persona vaya y simplemente dando el nombre lo buscan y si no estuviera físico, en la librería del Puente sí lo tienen, en la Diama les he avisado, si por cualquier cosa no estuviera, lo piden y creo que en un día lo tienen, que están en todos sitios. Pues Félix, enhorabuena porque producir y crear siempre es una buena noticia, y más si lo hace gente de aquí de la isla de Lanzarote, y estaremos muy pendientes de la palabra poesía. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Ya escucharon a Félix Viñas, en este caso autor de La Palabra Poesía, que es que no tenemos el libro porque ya ha habido ese pequeño retraso en imprenta, pero ya lo ha dicho, ahora sale el 25 de octubre, creo que ha comentado, y enseguida también hará una especie de recital y de presentación, porque lo merece. Por un lado, así como unidad temática, ¿no? Ese despertar que tiene pues, para él unas connotaciones importantes, pero luego también, por ejemplo, toda esa parte de la red social, también cosas muy actuales, y todo desde un punto de vista de la lírica, de la poesía, ¿no? Que parece que hay gente que dice que cuando llegas con la poesía llegas verdaderamente. La verdad que uno no está tan preparado para eso, pero me imagino que la gente cuando llega en ese punto de satisfacción sobre la lectura y sobre las ideas, la verdad que es fantástico. Gracias a gente como Félix. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.